Señor, una vez más queremos darte las gracias por la oportunidad de continuar con el estudio, en este caso de Filipenses. Rogamos tu dirección, la guía de tu Espíritu, Señor, tu gracia, para que también de manera sencilla, pero profunda, podamos comprender tu palabra y expresarla. Rogamos que tú nos ayudes y que tú nos hables también a nuestras mentes, a nuestros corazones. Rogarte por aquellos que aún no son tuyos, para que tú, Señor, por tu Espíritu, les inquietes, les busques, como lo haces, y que tu palabra pueda hallar lugar en sus corazones. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Seguimos entonces en Filipenses capítulo 3, pero ahora vamos a leer del verso 15 en adelante, hasta el final. Dice así, Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta ahí nomás. Entonces, habíamos quedado en el versículo 16, vamos a leerlo y vamos a comenzar en el 17. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo concede en un sentido que esto es cosa de Dios, no de los hombres. Todo lo que él ha recibido, lo que ha escrito, lo que ha dado a conocer es cosa de Dios, no es de los hombres. Por tanto, tiene que ver con el entendimiento que Dios les da a través de su palabra. Y todos deberían entender de la misma manera, si realmente se lo revela el mismo Dios. No tiene problema él con que Dios le revele, como dice en el versículo anterior, le revele otra cosa, porque si es de Dios está bien. Entonces dice, verso 17, esto ya lo hemos visto. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, él se pone como ejemplo, pero juntamente con aquellos que se conducen de la misma manera, que debe ser los hermanos maduros que están en Filipos, y también Timoteo y Epafrodito, que es de Filipos ya, que todavía no ha llegado allá, todavía está con Pablo cuando escribe esta carta. Entonces, el imitar eh, tiene que ver con el hecho de que tiene que ser digno de ser imitado, ¿ya? Porque si no, en realidad, si alguien es fraudulento y ha llegado a algún punto alto en cualquier cosa, pero fraudulento, imitarlo, tienes que ponerte, hacerte fraudulento igual que él, po, porque si no, él no sabe otra manera cómo llegar a lo que ha llegado. Pero aquí no, po. Aquí es una imitación de alguien que sea digno a ser imitado. Dice hermanos, aunque hermano no está al principio, sino sed o haceos o llegad a ser imitadores de mí, hermanos. Ese es el original. ¿Ya? Aquí lo pone antes por un asunto más ordenado en el español. Entonces, sed o haceos, llegar a ser, hacerse o ser hecho imitadores de mí. ¿Ya? Veamos algunos textos y continuamos. En 1 Corintios 4, para ver cómo él se conduce y lo que también enseña.
El verso 16 del capítulo 4 de Primera de los Corintios dice así: Por tanto, ruego que me imitéis, expresando antes que él era, en un sentido, el padre de ellos, por el hecho de haber llevado el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí que lo imiten a él. Y, y Timoteo, al llevar la palabra de Dios, y la doctrina, que es del apóstol Pablo, que es del Señor, y al expresar el proceder de Pablo, ellos van a tener la base a imitar. Entonces dice, ¿por qué? Porque aquí le habla como padre, ¿ya? En Filipenses no, más como hermanos, amigos, ¿ya? Aquí como padre a los niños, po. Y a los niños, ¿qué hay que decirle? Bueno, que imiten al papá, po. Si no, parece que no hay ninguno maduro, no hay ninguno maduro allí, po, me parece, porque si fuera así, mira, a ver, puede ver si hay un texto, ya, había un texto que hablaba, que expresaba que no había ninguno maduro, ninguno. Ponían a los niños a juzgar, no había ninguno maduro. Entonces aquí no puede decirle que me miren a mí y a los demás si no había nadie, no había ninguno. Que es tremendo, los Corintios, ¿ah? Entonces dice, por tanto, ruego que me imitéis. Por eso envía a Timoteo para que le exprese, le enseñe la doctrina y cómo él procedía, para que empezaran a crecer. ¿Ya? Eso era allí en cuanto a la imitación. Segunda a Tesalonicenses capítulo 3. Tres siete. Aquí Tesalonicenses también una iglesia que anda bien, es de la misma región de Macedonia, igual que Filipo. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros en cuanto al dinero, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, el cual lo tenía en 1 Corintios 9, habla del derecho que tiene como apóstol, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, está bien lo otro, pero cada uno debe trabajar si es necesario. Si no recibe, hay que trabajar y no tiene que exigir. Si no se entiende la doctrina del ejercicio de dar y recibir, como lo tenía con los filipenses, él no va a estar, oye, ¿cómo no entienden la cosa? Tienen que ofrendarme, ¿no? Y algunos llegan así, ¿ah? No, pues. Ellos dicen, bueno, no entienden la doctrina, que tienen que aprenderla y nosotros vamos a trabajar, no, pues, hay que trabajar. Si él no tenía problema de trabajar con sus propias manos. ¿Ya? Y veamos otro texto, el 1:6 de Primera Tesalonicense, 1:6. Aquí son los que, como los tesalonicenses, ya ellos sí están imitando en este punto. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban actuando correctamente, así como todos los que han recibido la palabra, eh, dice, en medio de gran tribulación, la reciben con gozo. Dice, viniste a ser imitadores de nosotros y también del Señor. La tribulación es propia de los que son del Señor, pero el gozo es algo que no todos saben o, o entienden que pueden tener aún en esa condición. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, en Filipos había hermanos maduros, como lo expresa el verso 15, ¿ya? Los que somos perfectos maduros, había a quien imitar. Y mirad.
a los que así se conducen. Entonces, mirar y observar, en la palabra prestar atención, fijarse, ya tomar nota y buscar de forma activa estar bien atentos, o sea, mirarlos, ya, pero imitar la fe de ellos, ya, la fe de ellos. Ser imitadores, veamos el significado. Dice, de mimetismo, ¿ya? ¿Qué significa mimetismo? Que es la propiedad que tienen algunos seres de asemejarse al entorno en que viven. Entonces, ser imitadores es tomar la forma ya de los demás para asemejarse a los demás y para no ser distinguido, ser distinto, sino semejante. Eso es imitar, o sea, hacerse semejante al apóstol Pablo, hacerse semejante al Señor y a los hermanos que son maduros. De mimetismo, que es la propiedad que tienen algunos seres de asemejarse al entorno en que viven. Significa que los creyentes estamos llamados a imitar la fe que fue la razón de vida de aquellos que han manifestado ejemplaridad en la conducta. Es necesario entender que no se trata de imitar a sus personas ni a su forma, sino su fe. Sabe que es increíble, hay hermanos que hablan igual que otros, eh, se tratan igual que otros con su señora y todo, y empiezan a imitar esas cosas en vez de imitar la fe, po. Si un marido le dice a la señora guagüita, el otro matrimonio empieza a decirle guagüita porque acá le dijo guagüita, pues ya, y ya está bien, pues, ya está bien. Pero no está hablando de eso aquí, pues, de imitar la fe que hay en ellos, ¿ya? Eso sí, ¿ya? Todos cuando niños, jóvenes, imitamos a los adultos, a los mayores, y los creyentes hacen lo mismo. Pero después ya tienen que empezar a saber que la imitación tiene que ver con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, ¿ya? Si hay un buen ejemplo con el trato, también. Y eso que, pues, que está en la Biblia, amad a vuestras mujeres, ya, etcétera, ¿ya? Entonces, está bien, pero aquí es la fe de ellos, lo que ellos entienden, lo que ellos creen, eso, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, es fijarse en los que viven según el ejemplo. La idea de imitar al maestro tiene sus precedentes en la herencia judía de Pablo, en donde el alumno no solo aprendía recibiendo instrucción, sino poniendo en práctica el ejemplo del maestro. Él tuvo su maestro, ¿verdad? Y, y él ponía en práctica lo que hacía el maestro. Así, el que imita, interioriza y vive el modelo presentado por el maestro. Veamos Juan 13, el ejemplo del Señor. Dice 13:12 de Juan. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Parece que no sabía muy bien todavía, no sabemos. Pero no respondieron o no esperó que respondieran. Vosotros me llamáis maestro o el maestro, está articulado. El maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis o lleguéis a hacerlo. Entonces, el ejemplo del Señor es el lavado de los pies, ¿ya? Que ellos tenían que hacerlo. Lavarse uno a otro los pies en el sentido de la limpieza por medio de la palabra de Dios, que es como el agua en ese punto. La limpieza por la palabra de Dios. Que ellos vayan entregando uno a otro la palabra de Dios. ¿Ya? Así como el Señor limpia los pies, para de esa manera, como dice ahí, le dice a Pedro, si no te lavares no tendrás comunión conmigo, para eso, para tener comunión con el Señor. Entonces, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, ¿ya? Y conducir es andar, es caminar, su forma de andar. Y generalmente, la vida del cristiano aquí se expresa como andar, como caminar, ¿ya? Entonces, es conducirse, es caminar, andar, según el ejemplo, y ahí el ejemplo es patrón, modelo.
que tenéis en nosotros. Como el mismo Timoteo, el apóstol Pablo, como Epafrodito que es de Filipo y otros hermanos que estén a ese nivel espiritual. ¿Bien? Entonces, tienen que seguirlos a ellos. Ese ejemplo. Entonces, a la vez, los creyentes tienen que tener una vida sana, una vida santa, apartada para ser ejemplo a los demás también, por supuesto. Y también poder enseñar y tener una línea bíblica que pueda a ellos ayudarles. Porque hay preguntas. El que desea crecer va a preguntar, va a consultar, va a ser ayudado. Y hay que ayudarle como el apóstol Pablo lo hace, con sencillez, con humildad. Y ayudarlo realmente, no ponerse sobre ellos. "Pues, tú no sabes nada, yo sé más que tú". No. Si no, el apóstol Pablo nunca ha hecho eso, jamás. No, eso es una cuestión humana. Pero sí ayudar a los que desean crecer y llegar a la madurez. Según el ejemplo que tenéis en nosotros, hay que ser un ejemplo, ¿ya? Dice ahí un modelo, un patrón. ¿Ya? 18. ¿Por qué? Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿por ahí por dónde? No sabemos exactamente por dónde andan, pero no necesariamente están en Filipo en estos momentos, pero estos seguramente andan por las iglesias. Tal vez habían profesado ser creyentes o son creyentes que no andan bien, no sabemos, pero muy difícil que sean creyentes por lo que dice después, ¿ya? El fin de los cuales será perdición. Es muy difícil que sean creyentes. Entonces, son aquellos que han llegado a conocer la Biblia, han sido iluminados, como en Hebreos, y la iluminación de la palabra de Dios, pero no han llegado a la fe real, me parece. Entonces, serían de afuera, pero tendría que estar atentos a esas personas, porque por ahí andan muchos, no eran pocos. Sería otra congregación que se estaban congregando en algún lugar y estaban tratando de cazar a los demás. No sabemos, pero estaban rondando, ¿m? ¿Ya? De los cuales os dije muchas veces. Hay muchos de nuestras doctrinas que están tratando de hacer caer a los creyentes y caen, ¿ah? Algunos caen. Y vemos a los creyentes en lugares que nunca habíamos pensado. Y ahí uno duda si eran creyentes o no, pero andan buscando sacar creyentes con el error. Dice, de los cuales os dije muchas veces, es decir, de manera reiterada, de manera frecuente, ¿ya? O solía deciros que tuvieran cuidado. Entonces, dentro de la enseñanza también tenemos que agregar esto, porque aquí dice que él está enseñando y hay que enseñar que los hermanos tengan cuidado con las otras doctrinas, po, con los que andan por ahí, porque andan muchos y tienen una capacidad tremenda para hablar, el error, más que nosotros la verdad. Entonces dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Por qué lo hizo llorando? A veces uno siempre piensa que lo digo llorando es que lo está diciendo por ellos, por los que están en el error, que escucharon tal vez y nunca creyeron. Pero también podemos decir que, que tal vez de otros lugares ya se habían llevado algunos al error. Habiendo el apóstol Pablo hablado sobre ellos, seguramente igual algunos fueron llevados al error también. Y cuando dice ya una hora lo digo llorando, tanto por ellos, no sabemos si es por ellos, que no han creído hasta ese momento, por lo que entendemos por causa de la perdición, pero también lo decimos otra vez porque hay gente que no estaban firmes, sólidos y han sido arrastrados. Y muchas veces esos creyentes ni siquiera se reúnen con los otros, sino que se van para su hogar, se van, dejan todo porque no le creen ni a uno ni al otro después, porque aquí ven mala experiencia y así los hermanos que ven mala experiencia aquí, creyente aquí y allá y se van para la casa y a veces son creyentes y quedan confundidos, pero quedan confundidos por no haber estado sólido y estable y no haber obedecido a lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo, que tengan cuidado. Hay que tener cuidado con el error, con los que andan con el error. Y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿En qué sentido?
¿Estarían hablando en contra de la cruz? Lo sabemos. Por la forma de conducirse de su vida, que es totalmente fuera de lugar. Hay lugares donde se reúnen personas que según ella el Señor le ha quitado ciertos vicios, ciertas cosas, y después salen peor, porque se alucinan y no son creyentes, y después salen peor en sus pecados, en sus fracasos, salen más fracasados que antes. Y algunos de esos están en un servicio importante, porque ahí colocan el servicio para ganar a la gente, para tenerla tranquila, contenta, le dan ciertos servicios y vuelven atrás o cometen alguna gravedad dentro del lugar donde se reúnen, porque ellos piensan que son creyentes, pero son alucinaciones de ellos, ¿no? De muchos de ellos, especialmente los que tienen problemas de conducta y cosas así. Gracias, Señor, hay creyentes, pero hay muchos que no. Entonces, ¿será por el testimonio que dan o por lo que enseñan? No, no sabemos. Pero dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces hay que tener cuidado con ellos, porque son tienen mucha palabra, son muy convincentes en lo que ellos dicen, y yo no llego a creer que le enseñaron mal. Y no es así. Lo que pasa es que uno no ha entendido bien las cosas, uno no ha madurado, no ha crecido, no está en las condiciones de defenderse, y como no se defiende, el otro le empieza a mostrar 10 o 20 versículos que son los únicos que conocen, y con esos 10 o 20 versículos los ganan. Uno dice, oh, no lo sabía, no lo entendía. Claro, lo están engañando, ya, y se lo llevan. Entonces, aquí no es tanto que ellos van a ingresar la doctrina en su totalidad, es lo que buscan seguramente, sino más bien me parece que es llevarse a la gente, engañarla y llevársela. Entonces, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije a vosotros muchas veces de manera reiterativa, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Llorando seguramente porque una de las cosas, lo repito, es que muchos han caído. Verso 19. Veamos una descripción antes. Dice, si los amigos de la cruz son aquellos que muestran en su vida el espíritu del Calvario, la abnegación, los enemigos son entonces aquellos que reflejan todo lo contrario, la intemperancia. O sea que ellos no tienen ningún sentido de la santidad, nada, ¿ya? O el deseo de agradar a Dios, sino simplemente andan por ahí hablando en contra de Dios. Habiendo escuchado la verdad, se volvieron en contra de la verdad. Eso sucede mucho, ¿eh? Dice, el fin de los cuales será perdición. Y mira lo que dice, aquí expresa algún carácter, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces son religiosos que no tienen al Señor, son religiosos que defienden lo que ellos entienden. Pero si tienen un Dios, no es el Dios verdadero, por lo que aquí expresa, sino que es sus propios vientres. ¿Ya? Entonces, es triste, por eso yo pienso que llorar ahí, que es triste pensar que un creyente se halla con ellos, que un creyente les crea a ellos y sea atrapado y sea convencido por ellos, que no tienen nada de Dios, diciéndole que la cruz en realidad el Señor no subió, sino fue una imaginación, que el que subió fue un hombre nomás y que dejó de ser Dios cuando mil cosas enseñan, o que realmente no murió, sí, sino que se lo llevaron, ya, que no resucitó, que se lo llevaron, se lo robaron, ya, mil cosas le enseñan. Entonces que todo era una cosa aparente. Muchas cosas enseñan y los creyentes caen porque no tienen la solidez. Entonces es importante tomar este asunto y enseñar, educar a los creyentes de manera ordenada. El ministerio está bien, la reunión está bien, pero tiene que haber un estudio más sólido para que los creyentes estén más firmes ante toda esta variedad de doctrinas anticristianas que hay en medio, que hay en el mundo y que procuran
llevarse a los creyentes y se los lleva, el diablo los usa. Entonces el diablo los ayuda para llevar a cabo su cometido, el fin de los cuales será perdición. ¿La meta del creyente cuál es? La meta es Cristo. Esa es la meta, esa es lo que hay que mirar, ese es el premio. Pero la de ellos es la perdición. La meta hacia lo que algo avanza, su destino es la perdición. Es la perdición. Mire, veamos un poquito en Romanos 6:21. Habla del fruto anterior de los creyentes. Mire lo que decía. El 20, veamos el 20, 6:20. Dice, porque cuando eres esclavo del pecado erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Ya? Ellos no, pues ellos no se avergüenzan de esas cosas, pues. Ellos siguen y continúan y las enseñan. Después va a ver otro texto. Dice, el fin de los cuales la meta hacia lo que algo avanza, su destino. O sea, ellos tienen frutos que no son de justicia. Los creyentes se avergüenzan de esas cosas, ellos no se avergüenzan de esas cosas. El fin o la meta de los cuales será perdición. Entonces, aquí la palabra perdición es destrucción. Tiene que ser la pérdida eterna, la ruina. Tiene que ser la condenación. No puede ser otra cosa. ¿Ya? Porque ellos tienen otro Dios, cuyo Dios es el bien. Ellos están sirviendo a otro Dios. ¿A quién? A ellos mismos. Entonces, el vientre es su apetito. Ese es el vientre. El Dios de ellos es el bien. Es su apetito. Veamos un poquito, dice. No sirven al Señor sino a sus propios vientres. Son servidores de ellos mismos en lugar de serlo de Dios, sirviendo a Cristo, en vez de procurar tener sus apetitos carnales en sujeción, comprendiendo que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual ellos no tienen, en el que Dios debe ser glorificado. Estas personas se entregaban a la glotonería y al libertinaje, porque una cosa lleva a la otra. Rendían culto a su naturaleza sensual. De seguro era así. Sensual no significa sexual, sino sensual a sus sentidos, lo que ellos sentían, nada más. No era a Dios, no tenía el Espíritu de Dios, servían a sus propios sentidos, nada más. Entonces, veamos en Romanos 16:18, el mismo texto acá, libro, Romanos 16:18. Verso 17, Romanos 16:17. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Serán de los mismo tipo? Dice, este fue escrito después que, no, antes que Filipenses, disculpe, fue antes, antes que cerca de Primera Corintios, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los ingenuos. Entonces ellos atacan a los que no han crecido, a los inmaduros, los atacan. Por eso hay que madurar, pues, para no caer en eso, es importante. Entonces, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Ya? Primero Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el bien, para el cuerpo, disculpe. Entonces, cuando entra la parte sensualidad, o sea, los sentidos,
en cuanto a las viandas, el vientre, etcétera, las dos van a ser destruidas. Pero aquí lo asocia con la fornicación, porque cuando uno quiere dar el lugar a los deleites del cuerpo, llega a eso y no tiene ningún problema de conciencia, ninguno. De tal manera que dice aquí, y cuya gloria es su vergüenza. Oye, o sea, ellos se glorían en la vergüenza. ¿Han visto al mundo, los compañeros, las personas, cómo hablan, cómo la inmundicia que hablan, se glorían en todas las cosas que enseñan y expresan? Algunas a nosotros nos da risa por lo que dicen, pero, pero después uno dice, qué, qué terrible, qué tremendo, no sé, uno le da un calificativo más fuerte a veces porque es terrible lo que ellos hablan y no tienen ni un problema porque ellos se glorían, dicen, ¿han visto los humoristas? Yo ni los escucho. Cada vez más, ¿cómo se puede decir? Eh, sin vergüenza, no tienen vergüenza en lo que dicen, hombres y mujeres, la música, los cantos, ninguna vergüenza y se glorían en esas cosas. Entonces, dice, cuya gloria es su vergüenza, o sea, glorifican en la vergüenza, ¿ya? Entonces, la gloria es aquello en lo que se deleitan. Su gloria no está en lo futuro, sino en lo que será destruido, en lo presente. Y su gloria es lo presente, no esperan la gloria del Señor, ni tampoco sirven para la gloria de Dios, no, nada de eso. Ellos viven el presente nomás, po. Dicen hay que pasarlo bien porque mañana, ya, comamos y vamos porque mañana viviremos. Lo bailado, ya, lo cantado, lo comido y lo bailado, no se lo quita nadie. Presente, nomás presente, presente. No tienen nada futuro. Entonces no, nosotros éramos igual, nosotros los que nos convertimos no tan jóvenes éramos igual, pensábamos en eso nada más, algunos cierto temor de Dios, pero pensábamos en el momento, hermano, porque sin el Señor no hay nada más. Por eso probablemente ellos, de hecho, no eran creyentes, pero habrían conocido algo del Señor. La vergüenza es el deshonor, el pudor, la injuria, el oprobio. Miren, se enorgullecían de aquello de lo que debían estar confusos y avergonzados. Oh, lo que dije, nada de eso. Siguen más y más y más. No solo llevaban a cabo sus impíos propósitos, sino que se jactaban de ello. Entonces, tenían un Dios, pero ese Dios no era el Dios del cielo, sino que era el vientre de ellos. Comí, solamente pensaba cuando hablo del vientre, es que solamente piensan en ello, en el comer, el vestirse, el tener todo y en el satisfacer sus deseos y nada más. ¿Ya? Eran enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, probablemente el, el hecho de la forma de su, como decía ahí, lo leíamos, dice aquí. Si los amigos de la cruz son aquellos que muestran en sus vidas el espíritu del Calvario, la abnegación con respecto a la cruz de Cristo, los enemigos son entonces aquellos que reflejan todo lo contrario, la intemperancia, o sea, ellos no tienen, no están temperados, muestran la locura, ¿ya? De sus deseos, nada más. Entonces, probablemente la enemistad con respecto a la cruz que ellos, de alguna manera, dicen ser del creyente o cristiano, como sea, pero sus vidas. Y uno ve bien cerquita eso, muy cerquita, que solo piensan en lo terrenal, es decir, solo viven para el presente. Miren, según cuentan, en la Edad Media se decía, el mundo está muy bien, organizado, a mí me gusta pecar y a Dios le gusta perdonar el pecado. Dicen que en la Edad Media se decía eso. Entonces, por eso dicen, ahora están los curas, pues, están los curas, entonces uno peca y va a los curas, y punto. ¿Ya? Entonces dice, según cuentan en la Edad Media se decía, el mundo está muy bien organizado. De hecho, mundo significa eso, ¿ya? Algo organizado. Dice,
y no solo organizado, sino también bien organizado, bien armado, ¿ya? Dice, de hecho, de ahí viene la palabra cosmético. Dice, a mí me gusta pecar y a Dios le gusta perdonar el pecado. Está todo ordenadito. Entonces ellos pecan y después piden perdón y después la otra semana pecan, piden perdón por unos días, después siguen pecando. Dios es perdonador. Está todo bien ordenadito. En la Edad Media el mundo decía eso. Dice, más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí me parece que hay ese más, y la palabra en realidad significa porque, porque. Cuando dice porque, me parece que está explicando que la ciudadanía de ellos está aquí en la tierra nomás, piensan en lo terrenal. Y como piensa en lo terrenal, su vida es acorde a lo que aquí hay, po, a lo que aquí está organizado, aquí está ordenado para ellos. Y de ahí nada más, pues. No miran más allá de la atmósfera, no más allá. Y viven según lo que hay aquí nomás, lo terrenal. Porque dice, por eso dice, porque, me parece que es mejor porque está explicando, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso hemos de ser distintos, distinto a eso, muy distinto a eso. Entonces dice, porque nuestra ciudadanía, esa está en posición enfática, nuestra ciudadanía, nuestra, ¿ya? Dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy distinto, ellos no esperan nada, ellos quieren pasarlo bien, vivir el presente, hermano. Ciudadanía significa constitución mediante el cual se gobierna un Estado o al Estado en sí, una patria. Mire, veamos Hebreo 11, veamos ahorita ya. Hebreo 11, vamos a contar rapidito ahora. Hebreos 11, del 13 en adelante. Hebreo 11 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, los del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, y peregrinos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, en lo terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver, ellos no lo terrenal, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Entonces hay una ciudad celestial donde el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros, una ciudad celestial. Y ellos no estaban pensando volverla atrás, sino pensando en la que está en los cielos. Entonces es una patria, allá es una patria, pero celestial. Más nuestra ciudadanía, por eso se llama ciudadanía, por causa de la fe, somos ciudadanos celestiales, está en los cielos, ¿ya? Es plural en los cielos porque los hebreos lo usan así, ¿ya? Nosotros a veces decimos en el cielo, y está bien, pero ellos lo usan en plural. Como hemos dicho más de alguna vez, habla de los tres cielos, pero a veces hablan de siete cielos también. Dice, de donde también esperamos Salvador, al Salvador. Entonces, estos ciudadanos, veámoslo. Del mismo modo en que Filipo era una colonia romana, porque colonia romana incluso dicen que la ciudad misma era como una Roma pequeña, Filipos, en su estructura física, sus construcciones, cuyos ciudadanos representaban la vida de Roma en la provincia de Macedonia, por supuesto. Ellos, si eran ciudadanos romanos, o colonia romana, tenían que eh, representar una, dice, la vida de Roma en la provincia de Macedonia. Saben que Filipos se formó básicamente de ex militares romanos, especialmente. Entonces eran veteranos. Entonces Filipos, porque fue conquistada, después fue nuevamente recobrada y fue llenada con veteranos de guerra, más de una vez. Entonces la base eran veteranos de guerra.
Entonces ellos, por eso ellos entienden los términos militares y todo eso, porque dicen que se cubrió con veteranos de guerra. Dice, representar la vida de Roma en la provincia de Macedonia, y la conocían bien, lo que era la vida de Roma, romana. Los ciudadanos del Estado celestial tenían que representar a su colonia celestial en aquel recodo del Imperio Romano. Ahora ya no eran representantes del Imperio Romano los creyentes, los otros sí todavía, entonces tenían que ahora representar su ciudadanía, que era la del eh, eh, la colonia o la ciudadanía celestial. Como dice que somos embajadores, ¿verdad? En cuanto al Señor, embajadores en este mundo. Él nos salvó, nos sacó y nos envió de nuevo. Más o menos eso, nos salvó, nos sacó del mundo y nos envió como embajadores. Donde también esperamos al Salvador, es esperar con ansiedad, esperar con ansia. Entonces, es un esperar intensivo. Y algunos dicen que este es como levantar el cuello, ya levantar la cabeza y esperar, mirar que el Señor viene. Cuando, como el padre seguramente del hijo pródigo, esperaba a su hijo que volviera y lo esperaba con ansiedad y miraba a través de las colinas, ¿verdad? Y procuraba levantarse para ver si venía su hijo, lo cual hacemos mucho cuando esperamos algo. Entonces, tenemos la costumbre, cuando la reja no es muy alta, levantarnos y mirar con ansiedad, ¿verdad? Esperar con anhelo al Señor. Dice al Salvador. Y aquí la palabra Salvador está en esa oración o cláusula es enfática. El Salvador es lo que importa. Aquí, en esa cláusula o oración. Al Señor Jesucristo. ¿Ya? Hay unos textos ahí, pero en realidad está hablando de eso. Que el Señor, dice, el Salvador es el Señor Jesucristo. Lo esperamos, que Él venga. Nuestra vida es de esperar, de esperanza, en ese sentido. Y lo otro no tiene ninguna esperanza, po, porque solamente ver lo de abajo, lo terrenal. 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, Él cuando transforma nuestros cuerpos, lo que va a operar es poder. Porque dice, al final del versículo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él mantiene la cohesión de todas las cosas creadas, de todos los planetas, de las estrellas y de todo lo que nos vemos en el universo. Él mantiene la cohesión de todo. Vamos a ver el texto después. Y con ese mismo poder, Él va a operar. Entonces, ¿puede uno no creer o no? Si tú ves los planetas, si tú ves cómo funciona el universo, que está todo cohesionado, vas a creer que tiene poder para resucitar y a resucitarnos nosotros, y también el poder que operó en su resurrección. Entonces dice, el cual transformará. Veamos la palabra transformar, el cuerpo. Dice, es cambiar, disfrazar. Veamos dónde aparece ya. 2 Corintios 11. A veces con otro contexto, pero nos ayuda para entenderlo. 2 Corintios 11. Aquí se usa la palabra disfraz, ¿eh? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan nuevamente como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces toman una forma que no es real, ¿ya? Pero sí porque la palabra aquí, tomar la forma, es tomar la forma de algo que uno es interiormente. Eso es, por ejemplo, en la transfiguración el Señor expresó hacia afuera lo que es interiormente, su gloria, la manifestó en el monte de la transfiguración, ¿ya? Aquí ellos se disfrazan, o sea, tratando de expresar algo que son, pero en realidad no lo son. Y de tal manera lo hacen que muchos le creen.
Y al diablo también. Toma una forma externa que él quiere aparentar que es realmente, pero no lo es. Pero aparenta eso que él quiere. Entonces ahí se usa de manera negativa. Y por eso muchos caen en el engaño de los que son del diablo y del diablo mismo. Pero la palabra también significa cambiar la forma de alguien. ¿Ya? Veamos en Juan 20:14, cuando el Señor se presenta a los discípulos. Dice, primero la mujer, verso 13, dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella pensando que era el hortelano, porque no lo conoció. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, la forma de él cambió, varió, la forma externa. Esa es la... Entonces, nosotros vamos a tener un cuerpo que no es el mismo que tenemos ahora, pero se va a expresar la naturaleza interna que tenemos, que es la divina. Dice 21:4 en Juan también. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es el mismo Juan, que escribe aquí, dijo a Pedro, es el Señor. Él lo reconoció. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Entonces, no lo reconocían, pero Juan, que tenía una percepción más profunda, lo reconoció al Señor, porque sabía, creía que había resucitado. Veamos un poquito algunos puntos en cuanto a la transformación. Dice, transformará. En 1 Corintios 15, 42-44. Dice, lo incorruptible. ¿Ya? Veámoslo mejor, 1 Corintios, y sigamos esta línea. 1 Corintios 15, 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, lo que cambiará en lo incorruptible a lo corruptible a lo incorruptible. Glorioso. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Pero se siembra en deshonra, resucitará en gloria. El cuerpo será glorioso en cuanto a la transformación. Es decir, un cuerpo adaptado a la vida en el estado de glorificación. Poderoso. Dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. El 43b. En contraste con la debilidad natural del cuerpo humano, será espiritual. Se siembra, el 44, 1 Corintios 15, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces uno dice, ¿con qué cuerpo? Espiritual. Hay cuerpo, como el del Señor, que traspasaba incluso la materia. Dice, preparado para una nueva dimensión de vida. El natural de ahora está adaptado al alma, ah, el de resurrección al espíritu, al principio racional e inmortal de la naturaleza. Será un cuerpo espiritual, no un espíritu, un cuerpo espiritual. ¿Ve? Entonces, 1 Corintios 15 del 42 al 44. Y después habla del cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ya? Entonces, cuando habla de la humillación nuestra, me parece que está, algunos difieren un poquito. Se puede decir en cuanto al pecado, lo que ha hecho el pecado y todo eso, lo cual es cierto, ¿ya? Pero me parece que en la comparación
el cuerpo de la humillación, lo que está diciendo en el versículo 15 de 1 Corintios, en cuanto a la debilidad, a la corruptibilidad, también como he visto a que no es glorioso, ¿ya? Es débil, no es glorioso. Entonces, me parece que transformará el cuerpo de la humillación, es decir, de corruptible a incorruptible, dice, de deshonra en gloria y debilidad en poder. Me parece que eso es el cuerpo de la humillación. No está hablando exactamente del pecado, porque es verdad que el pecado va a ser hasta ese momento. Ya seremos redimidos del pecado cuando seamos transformados. El cuerpo de la humillación nuestra, una transformación. ¿Pensamos nosotros en ese cuerpo o dudamos de cómo será ese cuerpo? Bueno, será un cuerpo semejante al del Señor, que podrá vivir en el cielo y podrá venir a la tierra también como el Señor, ningún problema. Y eso dice, porque dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, el cual transformará, cambiará, ¿verdad? El cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al del Señor. Entonces, para que sea en conformidad, ¿ya? Semejante al cuerpo de la gloria suya. Veamos en Romanos 8:29 primero. Romanos 8:29. Dice así. 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿ya? Conformes a Él. Primera de Juan. Vamos a ver en el capítulo 3, versículo 2. Versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, decir el Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué? Porque vamos a ser semejantes a Él, vamos hacia Él. Por eso es importante la santificación y la purificación. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Veamos otra descripción. Pablo contrasta nuestros presentes cuerpos que son corruptibles y naturales, que cuando llega la muerte se siembran en deshonra y en debilidad, con el cuerpo transformado y celestial, que es incorruptible y sobrenatural, se resucita en gloria y en poder, fortaleciendo el hecho de que me parece que la humillación está hablando del tema de 1 Corintios 15 al final, semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ya? Entonces, tenemos el contraste, el cuerpo que pertenece a nuestra humillación, por una parte, el cuerpo que pertenece a su gloria. Entonces, Pablo no está hablando de la naturaleza del cuerpo, sino de que es el cuerpo de Cristo en virtud de su presente estado glorificado. Entonces, está hablando de eso. ¿De qué? De el cuerpo de nuestra humillación, el cuerpo que pertenece a su gloria, para que sea conformado o semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas, todas las cosas. Entonces, cuando dice según o por el poder, podemos ver la descripción de según, que es importante. Dice, es una preposición. Aquí no solo no denota instrumentalidad, sino que transmite la norma, según, ¿ya? ¿Cómo? O según. Sino que
transmite la norma por la cual algo se lleva a cabo. Por esto se piensa que Pablo no solo quiere decir por el poder de, sino según el ejercicio de ese poder. Entonces, no es por el poder solamente, sino según el poder. Entonces, digo por el poder, estoy diciendo cualquier poder, pero aquí está diciendo en realidad según, ¿ya? No solo un instrumento, sino la norma por la cual se lleva a cabo algo, según, conforme. Dice según, entonces dice, no solo quiere decir Pablo por el poder de, sino según el ejercicio de ese poder, que ya conocemos, que ya ha estado actuando en su propia resurrección y transformación, y con el cual sujeta todas las cosas. Entonces dice, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, todas las cosas. Veamos 1 Corintios 1, Colosenses 1, disculpe, Colosenses capítulo 1, versículo 16 primero. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. No, o sea, no es una creación más, es antes de todas las cosas, es primogénito. Y todas las cosas en él subsisten o en él hallan su cohesión. Y ahí cuando dice con el según o conforme al poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, está hablando de eso, está hablando de la cohesión y también de la subsistencia de todas las cosas, de la cohesión, subsisten, es decir, permanecen en su existencia, por así decirlo, y una existencia en la cual no se destruyen a sí mismos. El Señor mantiene esa cohesión, todas las cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de los astros, etcétera, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con que el Señor mantiene esa sujeción y esa función de todas las cosas, según o conforme el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Veamos la última descripción. Todas las potencias, potestades serán sometidas por él a él y a él. Todos los enemigos de Dios y de los que son de Dios serán estrados para sus pies en algún momento. Dios lo tiene todo bajo control, que nuestra salvación no es solamente para hoy, sino para siempre, que Cristo vuelve. Y cuando vuelva, heredaremos la gloria final que solamente pertenece a Cristo y a los que son suyos. Entonces, no hemos de tener temor de todo lo que es en contra de Dios, de los enemigos, de las potestades, las potencias, ¿verdad? Que están formadas, los ángeles que cayeron y el mismo diablo. No, porque Él en un momento y nosotros junto con Él, Él pondrá debajo de sus pies, Dios el Padre pondrá bajo sus pies a todos sus enemigos. Y entonces todo será sujeto al mismo Padre, al mismo Dios. Entonces tenemos esta certeza en contraposición o contrapunto a aquellos que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, nosotros no tenemos que tener esa mentalidad, lo terrenal, sino lo celestial, pensar en el cielo, que es nuestro hogar, que el Señor está preparando lugar para nosotros, para recibir a la novia, para eso, y para allí en el cielo llevar a cabo esa boda. Y nosotros ahora somos desposados con el Señor. O sea, tenemos una obligación y Él también con el Señor, porque ya somos de Él y Él es de nosotros. Y lo que se va a hacer ahí es solamente la fiesta de boda, como lo hemos visto en Juan capítulo 2. Lo otro ya está hecho. No hay ni una posibilidad de que seamos de otro. Por tanto, hemos de ser fieles a Él. Y Él nos hará semejantes a Él en la resurrección, un poder, un cuerpo poderoso, glorioso y lleno de honra. Así es Él. Él cuando da, da todo.
nos ha dado todo lo que Él tiene, todo, 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 y lo ha hecho de manera perfecta, su plan es perfecto y nadie jamás ha podido ni podrá eh, entrar o destruir su plan, nadie. Estamos en Él, estamos en el Señor Todopoderoso. Entonces, lo leemos de nuevo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante a su cuerpo, no mejorado, semejante al de él, por el poder, o según o conforme, hemos dicho, al poder con el cual puede también, o tiene poder, para sujetar a sí mismo todas las cosas, con ese mismo poder. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí el estudio, hemos terminado el capítulo 3. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque el apóstol también nos habla del cuidado que hemos de tener de aquellos que enseñan doctrinas equivocadas. Para eso es importante el crecer, el madurar y estar establecido en tu palabra. Quizás no para defenderlos contra ellos, sino para estar bien establecidos y no caer en el engaño. Te damos las gracias porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino en el cielo. Somos ciudadanos celestiales. Y tú ya nos ves así, según Efesios capítulo 2, tú ya nos ves sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Oh Señor, qué maravilla. Eso es certeza, seguridad, no hay cambio alguno. No depende de nosotros la salvación, sino solo de ti. Pero sí de nosotros el crecer, el madurar, el transitar hacia la santidad, hacia la perfección, conducirnos de manera según tu palabra, por tu espíritu y según tu palabra para ser un testimonio hacia aquellos que aún no te conocen. Queremos darte la gracia y rogarte por ellos, por los que aún no son salvos, por los que aún no tienen esta esperanza que tenemos los que somos tuyos, no por ser mejores, sino solo por el hecho de creer y que ellos también son llamados a la fe, a creer en tu Hijo, para tener esta maravillosa esperanza. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchísimas gracias.